Vamos a empezar con un interrogante. ¿Sabes de qué trata la obra Paco Yunque? Si nunca escuchaste de esta fantástica obra para niños, pues el día de hoy hablaremos del primer cuento marxista escrito por uno de los más grandes exponentes de la literatura peruana. Estamos hablando de César Vallejo Mendoza, quien siempre nos deleitó en sus obras con escritos que buscaban dar una reflexión al mundo, partiendo desde sus experiencias hasta el gran impacto que tenía cada una de ellas. Por ello, acompáñanos en esta aventura llena de conocimientos para que así puedas conocer un poco más sobre este gran personaje. El poeta César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. El poeta siendo el 12º hijo. También contó con 2 abuelos españoles y 2 abuelas indígenas, es de ahí su mezcla. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio de Santiago de Chuco 271. Según Ruiza 2018, el poeta siempre tuvo a su infancia en la cúspide de su vida. Dejando de lado todas las crisis que él pudo afrontar, siempre vivió la experiencia de tener amor y afecto por parte de su seno familiar, siendo así que una de sus más grandes inspiraciones fueron su madre y su hogar. Miguel Araujo Benítez nos menciona que en 1910 Vallejo inicia los estudios superiores en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero por desgracia tuvo que suspenderlos ese mismo año y regresar a su pueblo por falencias económicas. Posteriormente, en el año 1911, migra a Lima y se matriculó en la Facultad de Medicina de la Casa Universitaria San Fernando, pero nuevamente deja trunco ese sueño por falta de dinero. Sabemos que el 22 de septiembre de 1915 retoma la carrera de letras y se gradúa. En los años 1916, por esas épocas, Vallejo, siendo un bachiller en letras, ingresa a la Juventud Intelectual de la Bohemia Trujillana, lo que más adelante fue considerada como Grupo Norte. Por otra parte, en esta época también comenzó a escribir y publicar sus primeras obras y poemas. Y su primera inspiración fue María Rosa Sandoval. Finalmente, en el año 1917, Vallejo conoce a la joven Zoila Rosa Cuadra, amor efímero que lo hace caer en depresión al borde del deceso. Sin embargo, muy buenos amigos acuden en su ayuda para que él continúe con sus estudios de doctorado en letras en Lima, a la cual él finalmente regresa. Según Olascoga, en el 2009, en la obra de Paco Yunque, Vallejo retrata el realismo social, netamente. Pues, en el sentido cuán era el trato de los niños y niñas, muestra el grave desprecio que sentían los nativos en el ambiente escolar humilde, y cómo los hijos de los ricos y extranjeros abusaban de los indígenas sin tener piedad, cómo la preferencia por los adultos hacia los niños con los padres de alta clase social. Paco Yunque es un cuento que fue escrito en 1931 por el gran César Vallejo, pero no se publicó hasta 1951. Ese cuento nos relata la vida de Paco Yunque, el cual es el hijo de una criada del gerente y alcalde de un pequeño pueblo en el Perú. Para que el hijo de este no fuera solo al colegio, envían a Paco Yunque para que supuestamente lo acompañe, ya que ambos eran de la misma edad. Ya en la escuela, el pequeño niño se perderá, ya que solo está acostumbrado a la sencilla vida del campo. Un niño llamado Paco Fariña se hará amigo de este y lo protegerá de las burlas de Gribe, que incluso este le robó el examen y lo hizo pasar por suyo, logrando ser nombrado el alumno de la semana, haciendo que Paco Yunque termine llorando y con la cabeza gacha. Según el Popular 2020, César Vallejo escribió artículos sobre el conflicto étnico de forma crítica y sencilla,
Así recordamos a Paco Yunque, un chico provinciano que fue víctima del racismo y del rechazo por parte de sus compañeros. Al igual, en Los Heraldos Negros, se refirió a la raza nativa. Nos mostró cómo los pobres eran abusados en sus propias tierras. En El Tusteno hace referencia a la viva imagen del pueblo del Colca, la cual la población había incrementado debido al boom minero. Aquí, el poeta nos muestra la inocencia de los indios. Según Valenzuela, en 2014, nos dice que la contradicción en Vallejo fue fundamental para adquirir algún tipo de conocimiento, el cual le permita entender y comprender mejor al mundo y las relaciones sociales. Es por esta razón que para Marx y Vallejo, la dialéctica es la ciencia que estudia las leyes generales del movimiento, siendo así que en su narrativa de Vallejo siempre trató de expresar dialécticamente los conflictos sociales que se vivían en aquel entonces por parte de varias fuerzas opuestas, siendo así sus obras literarias una voz de protesta hacia aquellos conflictos que se vivían en aquella época. En todos sus escritos, Vallejo denunció de alguna forma la situación casi completamente invisible de los niños marginados en el Perú, como por ejemplo niños indígenas, empobrecidos o inmigrantes de los Andes, e intervino en el debate educativo. En ese momento en el Perú existía una institución andina de criadazgo, en donde se daban los casos de niños ilegítimos, indígenas, empobrecidos, huérfanos o todo aquel que estaba involucrado en el trabajo doméstico informal, eran considerados como cuerpo principal carente de derechos. Reflexión. Paco Yunque está representando ese lado sumiso que se ve imponente y desprotegido ante la violencia y el abuso que le es impuesto. Esto nos hace reflexionar sobre cuánta injusticia y discriminación hay en el mundo, o en la actualidad, solo por tener dinero, o color de piel, o la mejor posición social, se aprovechan del más débil, o del pobre, o del más necesitado. Además está decir que el abuso de poder y la discriminación son problemas que hoy en día deben evitarse. Debemos tomar conciencia sobre este tema, que es tan delicado. Y siempre debemos recordar que Dios nos hizo tal y como somos y que todos somos iguales a los ojos de Él. Por eso los dejo con esta frase que me llamó mucho la atención. No somos animales o esclavos de nuestra propia especie humana. Autor anónimo. Conclusiones del cuento de Paco Yunque. Podemos decir que en el cuento se comprobó que en aquella época había una tremenda desigualdad social, pobres y ricos. Se puede ver que las autoridades desde ese entonces no mostraban mucho interés por las personas de escasos recursos, pues ellos vieron que no iban a poder tener ningún beneficio económico. En la historia queda muy claro que la familia Grieve representa la maldad en la obra, pues abusaban de la moral de las personas y eran los autores principales de las desdichas y tristezas de Paco Yunque y su familia. Un ejemplo claro es cuando Humberto Grieve agrede físicamente a Paco Yunque, humillantemente frente a todos sus compañeros. El sufrimiento de Paco Yunque tiene sus raíces en las estructuras sociales y existentes. Él aparece como un ser indefenso e incapaz de cambiar su situación de opresión al que le somete Humberto. En ese sentido, el cuento constituye una crítica a la sociedad oligárquica a través de los personajes y sus actitudes.
En Humberto se ejemplifican los privilegios, cinismos, abuso de poder, usurpación de bienes y el aprovechamiento de trabajo de otros en beneficio propio. En Paco, en cambio, se encarna a la víctima inocente de un sistema injusto. Según Gutiérrez, del 2018, el fin de esta historia puede haber sido una estrategia, el cual el autor eligió para que las personas que sufren un caso similar puedan tener opciones de salir de estos acumulativos problemas que uno puede tener en la vida real.